Buenos días. Este himno que acabamos de cantar, Estad por Cristo firmes, va al traste con el tema que quiero iniciar. Y no quiero ir directo al tema que nos toca el día de hoy. Quiero, hermanos, que hagamos un pequeño devocional de 3 minutos. Por tanto, quiero pedirle a algún hermano que me busque Génesis 1:27. ¿Quién podría ser? Génesis 1:27. Ok. Y otro hermano, Romanos 1:23. Romanos 1:23. Ok. ¿Por qué quiero hacer este devocional, hermano? Porque los que estamos acá, que somos padres, debemos, como dice este himno, estar firme. Y estar firme significa también estar alerta. ¿Ok? Señorita, Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Vamos a mezclarlo de una vez con Romanos 1:23, querido hermano. La palabra, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, con semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Okay. No sé si ustedes han visto la última moda, los Terian. Amados, esto no quiero que sea un estudio bíblico, sino que como padres o futuros padres estemos atentos, porque el enemigo no descansa. Miren, nosotros como humanos en Cristo tenemos que dividir nuestro tiempo en trabajar, en proveer para la casa, en educar, en ir al mercado, en hacer un montón de actividades que lamentablemente no están directamente relacionadas con nuestra vida espiritual. Pero Satanás no tiene otra cosa que hacer que es estar molestando a los hijos de Dios y sobre todo a los que no lo son. Ustedes han visto la cantidad de personas que ahora dicen ser transespecie, porque todo este movimiento del LBGQ, que antes eran solo 4 letras, LBGT, después se le fueron agregando letras dependiendo de lo que las personas creen que son, porque no hay ninguna confusión. La palabra de Dios es clara. Al principio los creó Dios, varón y hembra. Si quieres te enoja, no me importa, pero no es mi opinión. Una cosa es que yo te venga a ofrecer mi opinión y otra cosa es que tú vengas a contender con Dios. Si quieres, lo haces. Si tú quieres sentirte mariposa, mariposa serás. Si quieres sentirte elefante, cómprate unas orejas grandes y una trompa y sale por ahí a ver si con esas orejas vas a oír más. Sería bueno para que escuches la palabra de Dios, o con la trompa vas a poder hacer las cosas que hacen los elefantes. Ahora, el problema aquí no es lo que ellos quieran hacer, es que esta ideología, algunos partidos políticos la han aceptado y entonces quieren imponerla. Si tú quieres ser lo que tú quieras ser, está bien, aunque yo no estoy de acuerdo, y vamos a orar porque esas personas, el Señor los pueda tocar y puedan entender que al principio Dios los hizo varón y mujer. Es más, pueden encontrarse un esqueleto de alguien que vivió hace 1500 años y a simple vista pareciera igual que el de una mujer, si fuera mujer, o igual que el de un hombre, si fuera hombre. Y tú puedes decir, mira, como dicen ellos, cuando vamos para la tumba, lo que queda son un montón de huesos, eso es lo que somos. Sí, hazle una prueba genética para que tú veas lo que va a salir, que es XY o XX.
Dios no se equivoca. ¿Qué pasa? Que ese diseño original fue cambiado, no en su esencia, porque no pueden cambiarlo en su esencia. El hecho de que tú te vistas de mariposa no te hace mariposa. El hecho es, amado, que estemos atentos con nuestros hijos. Yo traje esto a colisión porque en estos días me llegó Allison que la maestra le mandó a hacer una trampa para duendes. Imagínense eso. Eso pareciera muy pasivo. Uno dice, ¿qué hay de malo en eso? Y entonces, pero yo tuve que sentarme con Allison para explicarle que los duendes no existen. Ahora miren la mentalidad de los niños que creen en las personas que se le para enfrente a exponerle algo. Ella me dice inocente, abuelito, pero es que la maestra nos los dijo. Y es que ellos creen en esa persona. Y el sistema está utilizando a esta persona para dañar a nuestros niños. Pero también la culpa no es del sistema, la culpa es nuestra. Porque la escuela debería ser el lugar donde los niños van a aprender matemáticas, español, ciencia, educación física, pero la educación es en la casa. Hay una diferencia que yo siempre he dicho. Una cosa es educación y otra es escolarización. La escolarización, que es meterle conocimiento a los niños para que lleguen a un punto y sean aptos para estudiar una carrera, eso es en la escuela. Ahora, la educación. Hola, buenos días, Dios te bendiga, gracias, con mucho gusto, con permiso. Sí, señor, no, señora. Eso no lo enseñan en la escuela. No esperen que lo enseñen en la escuela. En fin, mi devocional el día de hoy, hermano, que es una cosa muy cortita, creo que es importante, tan importante como el estudio que vamos a empezar ahora, es que tomemos la iniciativa. En la primera reunión de hombres de esta época hablamos del liderazgo y uno de los aspectos del liderazgo que Dios se lo dio al hombre es que usted es capaz de identificar un problema y tomar acción acerca de ese problema. Revísenle los cuadernos a los niños. Vean qué escribieron. Pregúntenle qué hicieron, de qué hablaron, qué les dijo la maestra, para cuando llegue el momento, usted esté delante del problema y no detrás. Amén. Eduardo. Mira, cuando tú vas a una compañía, ¿no? Una compañía del sector privado, ¿no? A ti te dicen que tú te tienes que vestir de cierta manera formalista, ¿no? Un traje azul oscuro, un traje negro, ¿no? Eso quiere decir que ese traje que tú tienes representa los valores fundamentales que están fundados en esa compañía. Correcto. Si tú vas ahora a una compañía y llevas un traje rojo o verde, estás diciéndole a la compañía que tú no estás de acuerdo con esos valores fundamentales que se han establecido y que se establecen en concesiones de emerger por la vestimenta que tú traes. La Biblia tiene un pasaje que dice, cuando está la persona que se queda afuera, dice, bueno, no está vestido para estar, ¿cómo es que dice el pasaje? No está de matrimonio, que habla de matrimonio. Ok, entonces, el problema es qué consolación tiene una cosa que tú haces en concesión individualista, ¿no? Un consentir entre dos individuales. ¿Qué correlación tiene eso con la conciencia colectiva de la sociedad? ¿Qué tiene que ver algo que tú haces en privado con la destrucción de algo que se ha decidido, que se ha sancionado como algo normativo en la sociedad? Así que mira a ver qué tú concluyes de eso. Estás hablando ahora de las concepciones de la familia nuclear, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que estoy consistentemente fornicando, ¿no? Adulterando, ¿no? Ya eso se convierte en una práctica en la esencia sustancial de tu pensamiento. Cuando te vayas a casar, los otros concesiones que entran del amor en completo, que están descritos en la Biblia, y eso para ti no existe, porque tú has establecido una práctica consistentemente, y lo que está en tu sustancia emocional o en el pensamiento ya es otra cosa, convierte en otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. El asunto es que yo siempre digo esto, somos peregrinos en tierra extranjera.
por el momento, cada uno de nosotros, yo por ejemplo, ustedes saben que yo fui músico de profesión, pero ahora soy camionero. Pasé de lo sublime a lo ridículo, como digo yo. Yo tengo que ir a mi trabajo con unas botas, creo que en inglés me corrigen los que saben inglés, steel toe, punta metal. Yo no puedo ir con otras. Yo tengo que llevar chaleco safety, de esos refractantes. Yo tengo que ponerme un casco como si trabajara en la construcción porque yo transporto metales pesados. Yo tengo que ponerme guantes de seguridad. Cuando llego a un customer a dejarle la carga de todo el hierro que yo llevo galvanizado, yo tengo que desamarrar las correas con unos guantes safety. Y yo tengo una cámara en el camión. Y por ejemplo, en estos días me llamaron la atención porque mi cámara estaba desconectada. Yo no lo hice a propósito, pero es que mi camión tuvo un desperfecto técnico y el mecánico vino y donde se conecta el plugin para darle alimentación a la cámara y a la tablet, el libro electrónico, él lo desconectó para poner ahí su computadora que hace un escáner y ve qué problema hay. Y después a él se le olvidó conectarlo otra vez. Y yo no revisé. Entonces enseguida me llamaron. ¿Qué tú vas a decir? No, que la culpa no es mía, que te vas a poner a discutir. No, tú trabajas en una compañía y tú tienes que seguir los requisitos y decretos de esa compañía. Pero ahora nosotros estamos en una compañía eterna, que es la presencia de Cristo. Entonces nosotros tenemos que cumplir eso. Yo no quiero hacer esto muy largo, pero nada más es un devocional y un devocional es algo que nos abre la mente y nos pone a hacer atención en cosas que vale la pena. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, por tener el privilegio, Señor, de exponer tu palabra. Quita mis pensamientos y pon los tuyos. Quita mi palabra y pon la tuya. Quita mis opiniones y pon las tuyas, Padre, de forma tal que tu pueblo pueda crecer, entender lo que tú quieres para nosotros, que está escrito en este libro hermoso. Te damos gracias en esta mañana y tu pueblo te dice amén. Bueno, la semana pasada hice una pregunta. ¿Quién es Cristo para ti, Sofía? ¿Quién es Cristo para ti, Emilia? ¿Quién es Cristo para ti, hermano Víctor? Y los estaba moviendo de ese pensamiento dominguero que tenemos, que no está mal, pero respondemos con cosas que son superficiales y que se supone que ya nosotros estamos comiendo otro alimento. Muchos de ustedes me respondieron, Él es mi Señor, mi Salvador. Es verdad, en eso no hay ninguna duda. Por favor, los que están llegando, que no hagan vida social, que respeten la clase y que se vayan para allá y no interrumpan. Te amo, hermano, en el amor de Cristo. Pero si usted quiere conocer un poquito más el texto que comenzamos a trabajar la semana pasada, da muchos argumentos de quién es Jesús. Vamos a Colosenses 1, del versículo 16 en adelante para tener una idea, pero vamos a concentrarnos hoy del 18 en adelante. La semana pasada estuvimos del 15 al 17. ¿Lo tienen? Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es. Y yo no sé si el autor del libro utiliza su nombre intrínseco, Él es, o está usando una frase idiomática para iniciar las cualidades y características que Él es. Cualquiera de las cosas que sea, esas dos palabras vienen muy bien al traste. Él es, o sea, Jehová es, o Dios, o Cristo. Miren cuántos títulos hay aquí que nosotros no decimos cuando alguien nos pregunta, ¿qué es Cristo para ti?
nosotros decimos lo más fácil, lo más sencillo. Ay, es mi Señor, mi Salvador. Ay, eres mi todo, yo lo amo. Hay una señora que estamos yendo a compartir el evangelio que tiene cáncer y es parte de la familia, que ella le dice a Jesús, mi flaco. Cuando se refiere, y yo no quiero criticar, porque yo quisiera decirle eso quizás también, pero quizás cuando tú entiendas quién es, tú quizás puedas adquirir en tu mente una forma cariñosa de dirigirte a él, pero yo no le diría a mi flaco, porque yo no sé, ni siquiera sé si Jesús era flaco o era fuerte, ni era alto, ni era bajito. Gracias a Dios la Biblia no explica ampliamente en eso. Más bien la Biblia dice que él era sin atractivo alguno para que, ¿qué? Para que le deseemos. O sea, si tú deseas a alguien porque es atractivo, tu deseo está basado en en una mala idea. Pero si tú deseas a alguien a pesar de que no tiene atractivo, ahí hay algo positivo. Y miren todas las cosas que hay aquí que nosotros no decimos cuando nos preguntan, ¿qué es Cristo para ti? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, aquí continúa Pablo, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es, otra vez, qué lindo Pablo me encanta, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y vamos a iniciar aquí. Quiero que alguien me busque. Voy a iniciar por lo último para vincular la clase pasada con esta. Uno de los atributos que se le da a Cristo aquí, que es la cabeza de la iglesia. Busquen Efesios 4:16. Yo lo voy a leer, los voy a ir guiando para aprovechar el tiempo, porque ya hemos perdido, no me gusta decir que hemos perdido el tiempo, sino el tiempo ha avanzado un poco. Dice Efesios 4:16. Y aquí se está refiriendo Pablo a la iglesia. Y Pablo pone una imagen de la iglesia relacionándola con el cuerpo para que nosotros entendamos bien. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí siempre hay una historia que yo cuento y es la analogía de la competencia entre las partes del cuerpo. Y esta es mi historia. Hay un rico pan humeante relleno de queso en una mesa y el ojo dice, veo, y los demás miembros dicen, ¿qué ves? Un pan humeante relleno de queso. Pero ustedes no se preocupen porque yo solo de todo el cuerpo yo soy el único que lo puede ver. Así que yo soy superior a ustedes. Entonces el pie salta y dice, tú no eres el más importante. Tú podrás verlo, pero trata de ir allí y llegar al pan. Y entonces salta el brazo y dice, ni el ojo ni el pie son importantes. Míralo y trata de llegar, y cuando llegues ahí, ¿cómo lo vas a partir? Ahí salta la nariz. Sí, pero yo puedo leerlo. Da un momentico, ¿dónde para terminar? Sí, pero yo puedo leerlo. Después salta la boca. Mira, tú lo podrás ver, lo podrás oler, puedes llegar ahí, puedes contarlo, pero no te lo puedes comer. Y salta el intestino delgado. Y puedo continuar todo el proceso hasta que vamos al baño al otro día con todo respeto. Pero ahí salta Cristo y dice, yo soy la cabeza.
ninguno de ustedes hace nada aquí sin mí. Porque este versículo que yo empecé, que es uno de los atributos, no estoy tratando de hacer una historia bonita por hacerla, es uno de los atributos del cual quiero empezar, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Los líderes que hayan acá, que quieran ser cabeza, devuélvanle la iglesia a Cristo. Nosotros somos miembros. Y yo no soy más importante que las chicas que cantan. El pastor no es más importante que yo. Yo no soy más importante que Lazo, ni que Yamila, ni Eduardo es menos importante que yo. Somos miembros de un cuerpo. Entonces aquí tenemos un argumento para hablarle a las personas. Inclusive, cuando nos dicen el argumento, yo no voy allá porque es que allá está fulanito y se cree, y aquel líder se cree no sé qué. Digo, mira, estamos en un cuerpo carnal y estamos luchando. Si tú crees que eres mejor que los que están allá, no vayas para que no dañes aquello. Entonces, dice también que además, ¿entendieron hasta aquí, amados? Ok. Dice también que no solo es la cabeza de la iglesia, dice que el que es el principio. Ahora, nosotros tenemos que desmitificar la palabra principio, porque en nuestra mente finita, creada, en este cuerpo que empezó el 18 de noviembre del año 1962 y en noviembre de este año va a cumplir 64 años y se va a morir el día que el Señor quiera. Mi mente finita, yo no entiendo la eternidad, yo creo en ella, pero uno dice, pues ¿cómo será posible eso que Dios es eterno? Que siempre existió, porque Dios no nos dio la capacidad de entender eso, nada más de creer en eso, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Esto lo he dicho muchas veces. Ahora, miren ¿cómo ustedes pueden explicar que Cristo es el principio si la palabra de Dios dice que Él es eterno? Eso es muy fácil. Primero, cambiando el concepto de la palabra principio. No significa que empezó aquí. Dice, principio para nosotros tiene un significado que quizás implica que se inició en este momento. Pero en los términos bíblicos se refiere a origen. ¿Ok? Principio es origen. Si usted cambia la palabra principio, inclusive la palabra en griego ahí significa origen, entonces ya usted no leería el que es el principio, sino el que es el origen. ¿Pueden entender esto, amado? De su ofrenda, pero no le pierda atención a la palabra, porque es necesario que usted pueda explicar esto. Si alguien le pregunta, ¿pero cómo? Porque miren, yo hablé la semana pasada del arrianismo y nosotros tenemos que estudiar muy bien la palabra de Dios. La palabra arrianismo viene de Arrio, uno que existió por allá por el año 2256 después de Cristo, que leyó este pasaje y dice, un momento, espérate. Un momento. Si Cristo fue creado, entonces no es Dios, porque Dios es eterno. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Por qué tenemos que entender? Sí, pero ahí dice principio, no de empezar, sino dice principio respecto a origen. Y miren, para que ustedes vean cómo podemos coger la palabra principio y comparar el principio en este mundo con el principio en Cristo. Yo hice un pequeño cuadro donde explico cómo vemos nosotros la palabra principio en nuestra vida, pero cómo se manifiesta principio en la eternidad. Por ejemplo, en nosotros la palabra principio es inicio en el tiempo, ¿cierto? En la eternidad es fuente eterna. En nosotros, la palabra principio es momento donde comenzamos a existir. En la eternidad es origen de todo lo que existe. En nosotros es
punto de partida cronológica, como lo que acabo de decir, 18 de noviembre, ahí empezó la vida de cada uno de ustedes. Punto de partida cronológica. En la eternidad es causa primera. Estaba escrito que yo iba a nacer ahí porque Dios hizo a la raza y estipuló, el rey David lo entendió muy bien. Viste mi embrión desde el principio, pusiste mi embrión en mi madre. O sea, tú no naciste por el simple hecho de un acto amoroso entre la mujer y el hombre y a partir de ahí no, Dios tiene la preeminencia en todo. En la parte de nosotros, principio es algo que empieza, dependiente de otro, parte de la creación, limitado a tiempo. En la parte eterna es el que inicia todo, independientemente o autosuficiente, creador de la creación antes de todos los tiempos. Pero no dice la palabra que solo Cristo es. Acuérdense que el tema es, ¿qué es Cristo para ti? Necesitamos ampliar nuestro repertorio, no solo para tener palabrería, sino para entender al Dios al que hemos llamado Padre. Si yo les pregunto a ustedes, hijos que tuvieron una relación con padres, no los padres que fueron ausentes, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tú crees de tu padre? Usted va a describir exactamente a su papá. ¿Podemos nosotros describir a nuestro Padre Celestial? Tenemos que estudiarlo aquí y vivir con Él desde el tiempo que lo aceptamos. Usted puede describir a su Padre terrenal porque desde el momento que Él lo concibió, usted nació y desde que usted tuvo uso y razón, usted fue conociéndolo a Él. Sabe qué le gusta de comer, a qué hora se acuesta, qué le enoja, qué le gusta, cuánta cosa es capaz de hacer por usted. Pero ¿cómo usted puede entender a su Padre Celestial si no estudia su palabra? Y entonces dice también la palabra, dentro de todos los atributos, que Él es primogénito de entre los muertos. Miren que primero Pablo dice en el versículo 15, busquen el versículo 15 un momentico. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, y aquí ahora dice que es primogénito de los muertos. ¿Ven por qué Él tiene la primacía en todo, como dice más adelante? O sea, de todas las cosas espirituales, Cristo es el más importante, que ese es el significado básico de la palabra primacía. Primogénito entre los muertos. Primero Pablo dijo en el versículo 15 que Jesús era el primogénito de la creación y ahora añade que es el primogénito de entre los muertos. En sentido cronológico, escuche esto, ¿por qué Él es el primogénito de entre los muertos? En sentido cronológico, Jesús es el primero en ser resucitado para nunca más morir. You understand me? Estoy practicando my English también. Repito, mire, escriba esto. Porque de esta forma, ¿cómo así que Cristo es el primogénito de los muertos? Es que Él fue el primero de los que resucitaron para nunca más morir. ¿Ustedes tienen fe en eso? Amén. Esa es nuestra fe. Porque dice la misma palabra, si Cristo no resucitó, vana es tu fe. Vana es tu esperanza. Por ejemplo, ¿a qué yo me refiero cuando digo para nunca más morir? Bueno, Cristo resucitó a la hija de Jairo, ¿sí o no? Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿sí o no? Cristo resucitó a Lázaro, ¿sí o no? Pero todos ellos después murieron, ¿sí o no? Ahora, todo el que tiene su esperanza en Cristo tendrá vida eterna. Inclusive, gracias, hermanita, me hacía falta. En Mateo 27:52 dice que se abrieron los sepulcros cuando el Señor, en la época que el Señor fue crucificado. ¿Sí o no? Voy a leer lo que dice aquí. Todos estos fueron revividos. Y quiero exponerle, mi hermano, una diferencia entre lo que es
¿Usted cree que sea lo mismo resucitar que revivir? ¿Por qué no? Why not? Resucitar es ir a una vida eterna. ¿Y revivir? Revivir es recobrar vida Temporalmente. temporalmente. Exacto. That's it. Eso es. Pero es mucho más que eso. Hice un cuadro aquí en la diferencia entre lo que es revivir y resucitar. El único que ha resucitado hasta ahora, tomando en cuenta estos parámetros, es Jesucristo. Bueno, revivir es volver a la vida terrenal. Resucitar es entrar en una vida glorificada. Revivir es en un cuerpo mortal. Resucitar es con un cuerpo incorruptible. Revivir es morir otra vez. ¿Vas a morir otra vez? Todos estos murieron. Resucitar es no morir jamás. Revivir significa una restauración, lo que dice Amado, temporal. Temporal. Pero vas a morir si es que el Señor no viene primero. Ahora, resucitar en sentido glorioso, tener una transformación definitiva. Revivir es un milagro de poder. Jesús revivió a toda esta gente por un milagro de su poder. Inclusive le dijo a sus discípulos, Lázaro murió para glorificar a Dios. Todos tenían que ver que yo era capaz de resucitar a la gente. No como resucitó a la hija de Jairo, a la viuda de Naín y a Lázaro y a los otros, sino ya este día. Jesús es capaz de resucitar aún los huesos secos. Ahora, alguien dijo, y escucha, ojalá se aprenda esto. Alguien dijo, y no sé si usted lo va a entender, yo creo que sí. Es necesario nacer 2 veces para morir solo una vez. Pero el que muera solo una vez, morirá. El que nazca solo una vez, morirá 2 veces. Vuelvo a retomar. Es necesario morir 2 veces. No, sí, nacer 2 veces para morir una vez. ¿Entiende eso? Usted nace 2 veces. ¿Cómo así, Norberto? La primera vez por el bien de tu madre. La segunda vez, como Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió. Nosotros tenemos la historia completa ahora, lo podemos entender. Si usted nació de nuevo, primero del vientre de su madre, pero conoció a Cristo y tuvo un nuevo nacimiento, cuando usted muera, esa va a ser su única muerte. De ahí usted va para el cielo. Pero sin embargo, si su único nacimiento fue el del vientre de su madre y usted no nació del agua y del espíritu, usted va a morir cuando sea viejo y en el tribunal de Cristo va a morir otra vez. Hermana. Yo quisiera consultar con usted esto que voy a expresar. Se muere 2 veces, una muerte natural y una muerte, se nace 2 veces, en el nacimiento natural, como usted dice, del vientre de la madre. Pero también está el nacimiento espiritual, cuando usted es bautizado y conoce a Dios. Ese es el segundo. A eso me estoy refiriendo, hermana, cuando digo que el que nace 2 veces va a morir solo una vez. Usted nació 2 veces. ¿Cómo así 2 veces? Pacto normal, como Dios lo creó. Vientre de tu madre. Uno es físico y otro espiritual. Correcto. Vas a morir igual. Pero si tuviste el segundo nacimiento, como Jesús le enseñó a Nicodemo, vas a morir, vas a morir no eternamente, vas a morir, pero vivir eternamente. Pero si tu vida tú la pasaste solo con el nacimiento natural de tu madre, vas a morir cuando te llegue tu hora y después vas a volver a morir en el tribunal de Cristo. Por eso, amado, después dice la palabra, para que en todo tenga
la preeminencia. Estamos viendo básicamente hoy el versículo 18. Volvamos a leer el versículo 18 para que tengamos en cuenta todo lo que hay aquí. Esto es un pasaje riquísimo que podríamos estarlo estudiando un año entero. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, lo hablamos ahorita. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y ahora, para que en todo tenga la preeminencia. La clave aquí es la palabra todo. Para saber qué es todo, debemos leer, vamos para arriba. O sea, si Cristo es la imagen del Dios invisible, la semana pasada vimos que ninguno de nosotros puede ser la imagen del Dios invisible. Nosotros reflejamos una imagen, pero el único que tuvo la imagen completa de su Padre fue Cristo. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Entonces, preeminencia significa ser el primero, ocupar el lugar principal. Esto es, si usted coge el diccionario de la Real Academia y usted busca la palabra preeminencia, o sea, saliéndose de todo aspecto doctrinal y espiritual, esto es lo que usted encuentra como preeminencia. Ser el primero, ocupar el primer lugar, el lugar principal, tener primacía absoluta, superioridad absoluta, pero en el contexto que Pablo nos viene hablando cuando dice que tenga la preeminencia, es en el sentido de ser la imagen invisible de Dios, de ser el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. También vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo que conocemos como preeminencia terrenal y la preeminencia que Pablo quiere aquí que nosotros veamos. Por ejemplo, voy a hablar de una columna y de lo otro. Mentalícese en esto. La preeminencia común versus la preeminencia de Cristo. La preeminencia común es una superioridad relativa. Superioridad relativa. Hace unos meses Nicolás Maduro tenía una superioridad relativa. Ahora eso se acabó. Pero Cristo tiene una superioridad absoluta. ¿Ok? La preeminencia puede perderse. Nicolás Maduro la perdió. Pero la de Cristo es eterna. La preeminencia común está basada en una posición. Sigo tomando el caso de Nicolás Maduro. Él es presidente, él tenía una posición ahí que quiso mantener. Es temporal también. Pero la posición de Cristo está basada en su naturaleza divina. Esa nadie se la puede quitar. La preeminencia común es comparativa. Yo puedo tener la preeminencia ahora, digamos, porque estoy dando la clase y en este momento ustedes me están poniendo atención. Pero el pastor puede que esté por encima de mí, inclusive Cristo. ¿Bien? O sea que todo aquí es comparativo, pero la supremacía de Cristo es única. La preeminencia común es limitada a un ámbito. La de Nicolás Maduro era limitada allí, a Venezuela. La de Cristo es universal, viene del cielo. Entendemos por qué la palabra, dentro de todas las cosas, dice que Él tiene la preeminencia en todo. No hay ni ser humano ni celestial que tenga una preeminencia, que significa, así como a grandes rasgos, ser el primero en todas las cosas, como lo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a buscar Colosenses 2:9. El que lo tenga, que lo lea. Colosenses 2:9.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok. El versículo 19 del texto que estamos viendo dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Qué cosa es toda la plenitud? Totalidad, 100% de las cosas que hemos venido hablando. ¿Ok? Si usted se va a ese versículo sin ver todo lo que hemos visto hoy por segunda vez, usted no entiende. Usted diría, bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que habitase en él toda la plenitud? De lo que estamos hablando, que comenzamos desde el versículo 15, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, él creó todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me encanta más que Trinidad utilizar la palabra deidad. ¿Qué significa deidad? Y deidad no es que esté mejor que Trinidad. Acuérdense que lo que nosotros sabemos fue progresivo. A principio, Dios hablaba, Jesús era su voz, porque eso lo dice Juan, y el Espíritu Santo estaba chequeando. En nuestra dispensación hoy, Jesús vino y habló el verbo de Dios, y ahora el Espíritu Santo es el que va recordándonos todas las cosas, nos va llevando a toda la verdad, y entonces ellos tres son la deidad de Cristo. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Ese versículo lo busqué basado en el versículo 19 para explicar. Dice el versículo 19 de Colosenses 1, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿La plenitud de quién? De Dios. Al Padre le agradó que Cristo tuviera toda su plenitud. Ahora, algún día hablamos de los atributos. Ok, algún día me encantaría que pudiéramos estudiar los atributos de Dios. Ya yo lo he dicho varias veces. Es muy importante para sumergirnos en quién es Dios y salirnos de esa línea superficial de quién es Dios y profundizar, valga la redundancia, profundamente. Miren, Dios tiene muchos atributos, pero de todos los atributos de Dios, los teólogos han dividido los atributos de Dios. Ponga la atención a esto. Ponga la atención a esto. El que está dormido por ahí. Los atributos de Dios están divididos en dos grupos. Atributos comunicables. Comunicables. ¿Qué les indica eso? Que se pueden comunicar. Y atributos incomunicables. Y usted dirá, Norberto está complicando esto, pero es muy sencillo. Hay atributos de Dios que a Dios le plació que nosotros tuviéramos y otros no los podemos tener. Por ejemplo, miren los atributos que Dios le plació que nosotros tuviéramos. ¿Qué ustedes creen del amor? ¿Nosotros tenemos ese atributo de Dios? Cuidado, y dice que no, porque dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que si usted tiene por ahí un hermano que le cae medio mal y usted dice, no, yo no puedo, mi amor no llega tanto. La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado. ¿Usted sabe lo que es derramado? Vertido, pero llegó al borde y se derramó. O sea, es más de la copa que usted tiene. La misericordia es un atributo de Dios. ¿Dios le dio misericordia? Claro que sí. Y puedo decir justicia, bondad, vericidad. ¿Qué tal sabiduría? También. Santidad, por supuesto. Paciencia, fidelidad, gracia. Todo eso son atributos que Dios tiene, que Dios nos los comunicó. Y no solo nos los comunicó verbalmente como una noticia,
sino Él quiere que nosotros procedamos a eso, que tengamos amor, misericordia, justicia, bondad, veracidad, sabiduría, santidad, etc. Pero hay otros atributos de Dios que son los incomunicables, que nosotros no podríamos tenerlo. Omnipotencia. ¿Qué tal un hombre que Dios le dé el poder para ser omnipotente? Eso sería terrible. Omnisciente. ¿Alguno de ustedes es omnipotente o omnisciente? Omnipresente. Eterno, inmutable. La aceidad de Dios, que creo que es el atributo más importante. ¿Ha escuchado esa palabra, aceidad? La aceidad, por eso algún día tenemos que estudiar esto a profundidad. Y esto es un par de meses. La aceidad de Dios es que Dios, escúchame, amado, es autoexistente. Él no necesita de nada externo para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Si usted ve Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios, ¿cómo dice? Y cuando usted lo lee en hebreo, dice que lo creó con materiales inexistentes. Él creó hasta los materiales con lo que iba a crear la creación. Dice ex nihilo, como el río Nilo, ex nihilo, sin materiales preexistentes. No fue que Dios llegó y dijo, ay, mira, hay semillas aquí, brum, crezcan los árboles. Ay, por allá hay agua, vamos a encauzarlo y vamos a hacer los ríos. No. Cuando no había materiales preexistentes, Dios creó las cosas porque todas las cosas estaban en Él. Entonces, no solo hay atributos como esto, está la inmutabilidad, que Dios no se inmuta. Nosotros nos inmutamos. Estamos tranquilos, pero si tenemos una pelea con la esposa, nos exaltamos. Mutamos de este estado al otro. La soberanía, etc. Ahora, teniendo en cuenta esto, que hay atributos comunicables y atributos incomunicables, quiero que sepan, hermanos, y vamos terminando con esto, dice que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, que son las cosas que Él no nos ha dado y que estamos practicando para hacerla bien, y las cosas que no podemos tener. ¿Entienden? En Cristo habita todo eso. Entonces, amados míos, agradó al Padre, y con esto terminamos, significa que no fue un accidente, que no fue una imposición, porque Él dice que vino voluntariamente y por amor nos amó. Fue la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. La encarnación y la supremacía de Cristo no fueron un plan alternativo. Fueron el propósito eterno del Padre. Dios los bendiga.